Bueno, nosotros tenemos la preocupación por la inflación en el mismo nivel que la tiene el presidente, sobre todo porque somos conscientes, porque en el Uruguay vivimos etapas de inflación de 100%, de 50%, de 70%, que generan un espiral dramático para aquellos uruguayos que tienen ingresos fijos o salarios o jubilaciones. Lo que nosotros hemos planteado ayer en el acto es que la inflación se genera por múltiples motivos, que la mínima parte se genera por el salario de los trabajadores y que es necesario revisar los otros aspectos que generan la inflación. Por ejemplo, cómo se arman los precios en Uruguay, a qué precios salen las frutas, las hortalizas, las verduras del productor y a qué precios llegan a la gran superficie o al puesto de verdura. Ver qué está pasando en la construcción de los precios de los otros productos. En fin, nos parece que hay una cuestión clara, ayer Marcelo lo decía en términos más entendibles, hay una parte que es el capital, la ganancia de la empresa, sí. Esa seguro que genera mucho más veces inflación que el salario del trabajador y por eso, sin negar la importancia trascendente que tiene el tema inflacionario para la vida de los trabajadores, como ha planteado el presidente, yo creo que en su lógica además lo ha planteado muy entendible, es necesario entender que todavía los trabajadores no tienen las condiciones necesarias como para ser los que paguen los patos de la boda, y que es posible en el Uruguay, con el crecimiento que va a tener el Uruguay en los próximos años, o en los próximos 2 años por lo menos, según dicen los analistas privados, construir una política salarial y dando crecimiento a los mismos, ¿no? Claro. ¿Puede haber un problema de crecimiento en este tema, no de crecimiento de la economía, sino de crecimiento del pensamiento político? Porque notoriamente el tema de inflación, si uno piensa 2 décadas atrás, no era una prioridad para la izquierda. Hubo todo un cambio en relación a eso, a la importancia del control de la inflación, a la importancia de tener una inflación, como decía el presidente, de 1 dígito, que no se dispare, que esté contenida. Y a uno le da la sensación, por lo que lee en las últimas horas, que la oposición dice, ahora les preocupa la inflación, ahora están preocupados por esto que nosotros veníamos diciendo que era tan importante. ¿Puede ser que se les esté cobrando una factura en ese sentido? Yo no sé, los partidos de la oposición deberían revisar cuáles eran los niveles de inflación entre el 85 y el 90, después se fueron estabilizando, pero fueron altos. Recién en los últimos años de los 90 esa inflación llegó a números razonables, y yo creo que cualquier persona, sobre todo, insisto, los asalariados y los jubilados, saben que es terrible vivir en un país donde la inflación se dispara. Es terrible porque uno conquista y le parece que conquistó 10 puntos de salario que se los come la inflación en pocos días, en pocas horas. ¿Me explico? Y esto, si es un cambio en la actitud de algunos miembros de la izquierda, bienvenido el cambio, porque, digamos, la responsabilidad política, social y económica que tiene que tener un gobierno con su gente, tiene que ver también con construir un imaginario donde los precios no se construyan arbitrariamente, donde construir sin necesidad de fijar los precios, ¿verdad? Sin necesidad de meterse en la intervención de los precios, construyendo una conciencia solidaria en aquellos que lo hacen, construyendo una conciencia nacional de país, mucho más que de empresario pensando en su propia rentabilidad, que le permita al Uruguay no entrar en ese flagelo. Yo creo que es verdad lo que dice el presidente, una vez que se entra en esa situación de espiral inflacionario, los que lo pagan son los más débiles, ¿no? Claro. ¿Y cómo tomaron esta reacción del gobierno respecto a este preacuerdo o acuerdo, en realidad, en el sector de la bebida? Bueno, el gobierno dijo, nos enteramos por la prensa, y automáticamente el gobierno también a través de la prensa dijo, bueno, este acuerdo está un poquito por encima de lo que nosotros pretendemos. Bueno, no nos cayó bien, pero independientemente de cómo nos haya caído, lo que hemos hecho inmediatamente a iniciativa de los propios trabajadores de la bebida, enseguida establecimos una reunión con el ministro Lorenzo y el ministro Grenta a los efectos de encontrar salida. De esa reunión yo creo que salió un punto muy importante, que es el mantenimiento de la recuperación salarial del 10.16%. Esto es trascendente porque medido el salario
2012 y me dio el salario de 10.015, todos los trabajadores de la bebida van a tener un incremento superior al 10%. Todavía quedan ajustar muchos detalles que tienen que ver básicamente con la fórmula de inflación, sobre la proyectada inflación y sobre los correctivos. Hemos estado trabajando después del paro de ayer activamente con los responsables del gobierno en la materia. Hemos conversado en más de una oportunidad con la FOEB y tenemos la expectativa que en los próximos días se pueda alcanzar un acuerdo que le dé al sindicato de la bebida la posibilidad de crecer y que nos permita a todos negociar lo mejor posible un convenio. Richard Reed, como representante de la FOEB, dijo: a mí no me importa de dónde sale el 10%, si se ajusta la inflación para abajo, si se toma menos inflación, se toma más inflación. Lo que no vamos a aceptar es que un acuerdo con un aumento menor a ese. La fórmula en la que están trabajando prevé mantener ese 10,16% y 10,18%. La fórmula que se está manejando mantiene prever ese 10,18%. Lo plantea con claridad, expresamente el PCNT, se lo ha transmitido a la dirección de la FOEB. Lo hemos hecho porque claramente ningún trabajador uruguayo, ningún dirigente sindical va a ir a discutir la rebaja de un convenio que un sindicato logró, pero sí lo estamos tratando de hacer de la mejor manera posible, con la mayor imaginación posible y entendiendo que siempre es necesario encontrar imaginación y movernos para encontrar soluciones, y que entonces como cuestión sustancial ahora lo que falta es encontrar un punto de equilibrio que las partes comprendan y aprueben. Ahora, Pereira, ¿no se tendría que haber iniciado las conversaciones sabiendo que el Poder Ejecutivo no iba a llevar una propuesta que contemplara una proyección de inflación superior a la del gobierno? Se hubiera ahorrado todo esto, ¿no? No. Muchas veces los sindicatos han firmado convenios por encima de los lineamientos del gobierno. Los lineamientos hoy por hoy no son obligatorios para sindicatos y patronales. En la medida que los mismos acuerden, los mismos pueden ser registrados en el Ministerio de Trabajo. Lo que está claro que esta situación se dispara porque el Uruguay atraviesa, como comenzamos la nota, un momento de situación compleja en el tema inflacionario. O sea, estamos muy cerca de los 2 dígitos y eso genera nerviosismo natural en quienes están encargados de las políticas macroeconómicas, pero también de la política monetaria del país, y esto ha generado esta dificultad. Si no, no se entendería que un conflicto de la bebida, que básicamente el salario de los trabajadores es residual en el precio final de la bebida, como nos han dicho públicamente los compañeros de la FOEB, no se entendería que fuera este el convenio que generara dificultades. Sin embargo, como se estima que se está en una situación compleja, el gobierno está tomando un conjunto de políticas, algunas que no compartimos, insisto, porque no basta con acordar 200 productos con las grandes superficies, aunque creemos es una medida positiva, sino que habría que tratar de hablar con todas las cámaras empresariales a los efectos que tuvieran una actitud responsable con el país en materia de precios. Ahora, también se puede sostener que en realidad el sindicato negoció de manera bipartita con la empresa, dejó por fuera el Poder Ejecutivo, y esto no debilita de alguna manera el mecanismo de la negociación colectiva y de la tripartita que por la que tanto se ha luchado. Bueno, así se ha discutido históricamente en la bebida, digamos, este es el procedimiento histórico del convenio en la bebida, se ha acordado bipartitamente, cosa que también está recogida en la ley de negociación colectiva, y se ha presentado en el Ministerio de Trabajo. Esta vez se optó por presentarlo en el Consejo de Salarios y no por registrarlo, pero de todas maneras es un mecanismo idóneo de negociación, es un mecanismo que contempla la ley y las modalidades de negociación colectiva, y es un mecanismo que algunos sindicatos le aplican y otros no, pero que entendemos que es muy vigente, muy adecuado a lo que la ley uruguaya manifiesta. No obstante eso, surgida la dificultad, nosotros nos tenemos que poner a buscar la solución, ¿verdad? Claro. El presidente en ese audio que escuchábamos dijo en un momento: yo no me llevo a los ponchazos, tampoco me van a llevar a los ponchazos, aunque puedo entender la necesidad de la comunicación de masas. En clara alusión a Richard Reed y sus últimas declaraciones de los últimos días. ¿Hay mensajes a la interna del PIT-CNT en esas declaraciones de Reed? No. Hemos hablado durante horas,
el compañero Reed y los demás dirigentes de la FOEB están absolutamente conformes con la actitud que ha asumido el PCNT en este conflicto, en cómo se ha parado a los efectos de buscar soluciones. Es un compañero que ha entendido que la participación del PCNT, toda la dirección la ha entendido, es una cuestión positiva, de forma tal que no hay un mensaje hacia adentro del movimiento sindical, ni mucho menos, o así no los ha expresado el compañero. Después los debates dialécticos por la prensa, usted sabe que son parte de la política. También, que el Uruguay es un país, digamos, afín a tener este tipo de debates, uno lo ve entre el oficialismo y la oposición, y es una forma de hacer política que el Uruguay tiene, que yo no condeno, porque de hecho es una democracia fuerte la uruguaya, y si es una democracia fuerte es porque los uruguayos entienden estos procesos de intercambio entre las distintas fuerzas que componen la sociedad uruguaya, incluyendo las fuerzas sociales, de forma tal que es lógico que en un momento de tensión los actores que están en la tensión hagan discursos duros, pero nadie quiere llevar a los ponchazos a nadie. En realidad el Uruguay siempre ha sido un país de convencimiento, de lucha y de entrega, pero también de mucho diálogo, de mucha apertura con los partidos de gobierno y con los partidos de oposición. Siempre se ha tenido ese criterio político que yo creo que ha sido saludable y que le permitió al Uruguay salir de la dictadura después de 12 años con los partidos armados y el movimiento sindical pujante después de 12 años de dictadura. Si esa tradición no hubiera estado muy instalada en el seno de la sociedad uruguaya, probablemente se hubieran tenido enormes dificultades. Sin embargo, ya ve que aquí están parados los partidos políticos uruguayos, aquí está parado el PCNT, están paradas las organizaciones sociales de viviendas, de jubilados, en fin. Yo creo que el debate no es a los ponchazos, siempre el debate es a quién razona mejor con la sociedad. Claro. El que va a ganar un conflicto es el que gane a la sociedad en su conjunto, o a la mayor parte de la sociedad posible, el que la gente lo comprenda, el que el mensaje sea claro, y nosotros estamos tratando de ser lo más claro posible. Ahora, Fernando, hubo algunas declaraciones de Reed bastante duras, algunas más genéricas, pero algunas que apuntaron al gobierno donde duele, digamos. Dijo Reed que había sido dirigente durante la dictadura, había sido dirigente sindical luego con los gobiernos democráticos, y que con ninguno le había pasado lo que le está pasando con este. Yo ya he dicho en más de una oportunidad que la orientación general que ha planteado Reed en cuanto al cumplimiento del convenio la comparto. Me parece que es razonable que después que se llegó a un acuerdo, se aprobó en una asamblea de 2.500 trabajadores, los trabajadores la comprendieron, él la defienda a capa y espada. Pero no quiere decir eso que yo comparta todas las expresiones. Yo creo que en el Uruguay hay una diferencia sustancial entre el 2004 y el 2005. En el 2004 era imposible que pasara esto, porque los gobiernos desde el año 92, desde el gobierno de Lacalle hasta que terminó el gobierno de Valle, no convocaron a los consejos de salario. No había ninguna viabilidad de hacer una votación dentro de un consejo de salario, porque no había consejo de salarios. Es más, durante todo ese periodo los trabajadores en la mayor parte de las ramas de actividad perdieron salario. Fíjense que la primera reivindicación del 2005 al gobierno del doctor Valle fue recuperar lo perdido durante el gobierno de Valle. No sé si me entiende. Sí, sí. Si serían situaciones diferentes. En el 2004 no había ley de negociación colectiva, no había ley de libertad sindical, no había derecho para los trabajadores para poder estudiar en la actividad privada, no había prescripción de los créditos laborales en 5 años, no existía la ley del servicio doméstico que permitió que miles de trabajadoras que trabajaban en negro y sin derechos accedieran al BPS y a su derecho como trabajador. O sea, son incomparables los dos modelos laborales que han tenido los gobiernos entre el 92 y el 2004 y entre el 2005 y el 2012. Tan incomparables que todos los trabajadores, independientemente de las diferencias coyunturales o profundas que tengan con el actual gobierno, no pueden dejar de ignorar. Lo que pasa es que algunos nos piden, yo creo que nos piden políticamente equivocados, que el movimiento sindical no sea independiente, sea neutral. Independencia significa no consultar ni a los partidos de gobierno, ni al gobierno, ni a ninguna organización para tomar medidas. Pero neutralidad significa que nos dé lo mismo si está gobernando un modelo neoliberal que desreguló las relaciones laborales, que hizo entrar a miles de empresas unipersonales, que generó miles de puestos desregulados en el Estado uruguayo,
a que nos dé lo mismo, o desreguló en la actividad privada, la industria cayó radicalmente, que nos dé lo mismo que un modelo que claramente es distinto y que ha generado avances democráticos para los trabajadores, que permitió que una central que tenía 110.000 trabajadores, con lucha, con sacrificio, con compromiso, llegó hoy casi a 350.000. ¿Y es independiente este movimiento sindical? Claro que sí. Tan independiente que Richard Reed, cuando tiene la diferencia, la puede plantear, la puede decir, y cuando la tengo yo la puedo decir, y ayer Marcelo Abdala la dijo, y yo dije cuáles eran algunas de las diferencias que teníamos con el gobierno, y las seguiremos teniendo, pero eso no nos permite no ver los avances que se han provocado, porque eso sería una necedad, no una pérdida de independencia. Si yo no le digo a un trabajador, si la síntesis que le hago al trabajador no es que su situación mejoró, ¿por qué el trabajador va a hacer una síntesis positiva? Pero la realidad es que el Sistema Nacional Integrado de Salud le permitió a miles de niños uruguayos ingresar al sistema. La realidad es que el salario real de los trabajadores creció en 40% en este periodo, en el entorno del 40%. La realidad es que la sindicalización pasó a ser casi 35% de la población económicamente activa, la más grande de América Latina. La realidad es que todos los grupos de Consejo de Salario están negociando su salario y sus condiciones de empleo. Y también la realidad es que faltan muchas cosas por lograr, porque todavía en el Uruguay, imaginemos en la situación que estaban los uruguayos, hay 700.000 trabajadores o cerca de 700.000 trabajadores que ganan en el entorno de los 10.000 pesos. Por eso, uno de los planteos principales del movimiento sindical ayer fue atender en la próxima ronda fundamentalmente a aquellos trabajadadores que están en el entorno de los 10.000 pesos de salarios. Y hay muchos que están en negro, ¿no? Es necesario treparlo. Claro. Y muchos que están en negro. Claro. Pero bien, fíjense que el BPS creció su tasa de afiliación de trabajadores con aportación al BPS en forma sustancial. Sí. Yo creo que cerca de 600.000 trabajadores son los que se sumaron a las plantillas de trabajo del BPS. Este salto es monstruoso en términos de derecho, porque no lo estamos analizando su justo término, porque tenemos muchos temas para analizar, pero el crecimiento ha sido expansivo y hay que seguir conquistando derechos. Ayer reclamábamos en la tribuna del acto que era necesario permitir a los trabajadores desafiliarse de las AFAP cuando sí lo decidieran, y que era necesario seguir consiguiendo conquistas para la seguridad social en el marco del diálogo social de la seguridad, del diálogo social de la seguridad social, de la prevención social, de la protección social. O sea, valoramos los avances, pero queremos profundizar los cambios. Bien, ayer era muy clara la consigna, queremos ir a más, queremos que el plan de vivienda sindical se desarrolle con mayor velocidad, pero no podemos renegar que se nos han otorgado las primeras 500 viviendas y que seguramente en los últimos meses del año que viene se vayan a estar inaugurando esas primeras 500 viviendas. Bien. Y que tenemos inscritos 15.000 uruguayos con necesidad de acceder a la vivienda. Mientras tanto, hay 40.000 uruguayos que decidieron que su vivienda esté vacía. Me explico que estamos asistiendo a tal vez a mezquindades que después nos dañan tremendamente la sociedad. Bien, Fernando, le agradecemos mucho estos minutos, muy amable. No, han sido ustedes muy amables, espero que haya podido explicar con claridad los puntos de vista del movimiento sindical. Muchas gracias. Fernando Pereira, dirigente del PIT-CNT, integrante del secretariado ejecutivo.